Buenas tardes y bienvenidos a este segundo encuentro, las presentaciones de nuestras novedades editoriales. Hoy tenemos unos grandes invitados que nos van a presentar el libro Levantados de la Selva, Vidas y Legitimidades en los Territorios Cocaleros del Caquetá. Nos acompañan en este encuentro su autora, Estefanía Ciro, y el periodista Oscar Neira. Para ellos, una bienvenida muy grande. Muchísimas gracias por acompañarnos. Quería darles las gracias también a las facultades, quienes han sido generosamente nuestros socios, amigos, colegas, nos han apoyado en la organización del evento que denominamos Uniandes y sus libros, Conversemos desde la casa. Entonces, sin más preámbulos, le doy la palabra a nuestros invitados y espero que disfruten este encuentro. Muchas gracias. Sí, bueno, muchas gracias. Estamos desde el Caquetá, pues mi nombre es Oscar Neira, muchas gracias a Estefanía Ciro, la escritora del libro, por invitarme a conversar sobre su libro, sobre Levantados de la Selva, Vidas y Legitimidades en los Territorios Cocaleros del Caquetá. Un saludo para ustedes, espero que la doctora Estefanía también se presente. Hola, Oscar. Yo tengo que presentar a Oscar. Oscar lleva adelante un proyecto maravilloso de comunicación popular desde el Caquetá. Y creo que nadie mejor que él, que ha andado, que ha sentido y que tiene esta discusión sobre cómo narrar nuestra región, pues me acompaña en la presentación de este libro y conversemos sobre el libro y sobre el Caquetá y sobre todo lo que tengamos que hablar en este ejercicio. Muchas gracias a los Andes y esperamos que disfruten esta discusión. Bueno, Estefanía, entonces, pues, para comentarles de nuevo, pues, Estefanía está en México, ¿no? Yo estoy en Florencia. Estamos en una conversación desde lejos, ¿no? Pero pues con Estefanía nos conocemos hace muchos años, hemos compartido bastantes escenarios de investigación, hemos andado este Caquetá, ¿cierto, Estefanía? Eso es muy importante mencionarlo, digamos, del por qué se ha decidido como presentar el libro de Estefanía, pues como en estas circunstancias en las que estamos, ¿no? Y yo quiero comenzar preguntándole a Estefanía, pues con el planteamiento de que en tu libro hay unos temas que se entrecruzan, ¿cierto? Temas que son muy claves en estos momentos para el país y que nos están llevando a pensar, bueno, ¿qué es lo que está pasando, ¿cierto? ¿Para dónde es que vamos? Esos temas que son la paz, sin duda alguna, la guerra, por supuesto que estamos viendo cómo esos procesos de la guerra están como apareciendo de nuevo en los territorios. La coca, por supuesto, y los cocaleros, ¿cierto? Como esos, los protagonistas de esta historia y el imaginario que ha tenido siempre el centro sobre esos territorios que nosotros habitamos acá en nuestro país, los territorios amazónicos. Nosotros en el Caquetá estamos como en esa transición entre el piedemonte y la selva. Entonces, Estefanía, esos temas que se entrecruzan ahí, ¿cómo hiciste para poder juntar todo eso en tu libro? Sí, esa es la primera puerta de entrada. La primera puerta de entrada es sobre la narrativa no solo de las drogas, sino también la narrativa del Caquetá y de la Amazonía. Cómo como nación se ha narrado una Amazonía y cómo en ese vector de narraciones de nación, una de las últimas ha sido la narrativa de la política antidrogas y de la tierra de la coca, ¿no? Entonces creo que esa ha sido una primera entrada que me llama mucho la atención y que me late mucho. De hecho, si ustedes ven la solapa del libro, al otro lado, la parte de atrás del libro, yo hablo de eso. Hablo en términos de narrativa, introduzco el tema del mito. Entonces se las voy a leer, por ejemplo. Dice, la narrativa de la política antidrogas nos impuso la mitología del narco,
del cártel y del flagelo. Todos sufrimos por el flagelo de las drogas. Los medios de comunicación reprodujeron la imagen del narcocultivador, ¿no? ¿Se acuerdan? La mata que mata. Y el niño que hablaba de la mata que mata. Mientras tanto, en las selvas de la Amazonía, una campesina hablaba del amor por la mata. Me acuerdo de ella sentada y me decía, es que hay que cuidar la mata, hay que tener amor por la mata. ¿Qué distancia existe entonces entre el mito del narcotráfico, que hace parte de nuestra construcción de Estado-Nación y nos encanta el tema del cártel y Escobar y Netflix y toda esa historia que es como que casi la cuentan como épica, ¿no? Pero la realidad, ¿cuál es la distancia entre ese mito y la realidad del campo colombiano? ¿No? Entonces, Levantados de la Selva, el libro busca mostrar los matices, descartar la dicotomía de lo legal o lo ilegal y situar la actividad cocalera como la expresión de la crisis agrícola del país. Entonces somos un país también sumido en esa discusión de que estamos entre el mundo de lo legal y el mundo de lo ilegal, cuando ni siquiera el planeta funciona así. Pueden ver los escándalos de corrupción más grandes de este y de otros países para darse cuenta el poder de lo estatal en lo ilegal. A partir de entrevistas, visitas, la idea es romper esta discusión de lo legal, lo ilegal, lo legítimo, lo ilegítimo. Este libro está dirigido a las personas interesadas en entender cómo las políticas antidrogas y anticampesinas del Estado colombiano reproducen paradójicamente las condiciones de posibilidad del cultivo de la coca. Y a su vez da cuenta de cómo las familias campesinas andan y desandan las tierras del Caquetá, levantándose de la selva como lo que son, entre comillas, una sustancia humana que se gesta bajo el hierro de la represión, como así nos lo enseñó Alejandro Reyes y Alfredo Molano en uno de sus trabajos y en todas sus trayectorias. Yo creo que donde primero me ubico es en cómo hacemos para irnos en contra de ese mito del narcotráfico, ese mito del narcotráfico que ha sido tan exitoso. La política antidrogas no es exitosa solamente en fumigar y en perseguir campesinos, sí, e inefectiva para controlar el negocio que está cada vez más bollante, sino van a construir mitos, ¿no? Y decir quiénes son los buenos, quiénes son los malos y por qué es necesario controlar este flagelo, ¿no? Entonces, es un poco provocar una discusión en torno a eso. Sí, bueno, Estefanía, está planteando el tema de los mitos, ¿sí? Cómo se construyen alrededor de los territorios y de las personas. En tu libro tienes un planteamiento pues, que lo tomas como de Juan Bosch, ¿cierto? Pues a propósito por el reconocimiento que te hicieron, y dices que la Amazonía también es como una frontera imperial, ¿cierto? Eso es comenzar a romper ese mito también, ¿cierto? Sin duda alguna tiene mucha potencia esto de decir que la Amazonía es una frontera imperial también. Pues Juan Bosch lo dijo por el Caribe. ¿Cómo es esto de que la Amazonía sea una frontera imperial? Ajá, sí. Esa es una muy buena pregunta porque Juan Bosch nos habla de cómo el Caribe se constituye en un espacio de disputa que va más allá de una pelea entre islas, entre países, sino es una pelea entre imperios. Y es una disputa de una construcción de un imperio. Y cuando hablamos de la construcción y del lugar de la Amazonía en el país, en la construcción del país, y no solo de un país, sino como de 5 o 6 países, porque constituye a Brasil, constituye a Perú, a Ecuador, a Bolivia, ¿no? De cómo esta gran cuenca se constituye en una serie de límites impuestos a través de procesos imperiales, constituye un encuentro con un otro absoluto. Si hay un otro que existe, que es la Amazonía y lo amazónico, ¿no?
Y el país no ha podido entender eso, no ha sido, digamos, el país desde el Estado-Nación, no ha podido, ¿no? Y ni siquiera no para decir que es que en el Caquetá sí lo entienden, porque tampoco. Es Sí, decir, no se ha entendido, no se ha construido, la narración que se ha construido sobre la Amazonía sigue siendo, pasando por encima de todas estas disputas muy grandes y siempre terminan en lo mismo. ¿Qué es la Amazonía? La tierra de nadie, la tierra sin ley. Entonces, como los campesinos cultivan porque no se saben la ley, no hay cultura de la legalidad. Entonces, ¿qué toca hacer? Llevémosles la ley para que aprendan a no cultivar, por ejemplo, que fue la retórica tan fuerte durante el Plan Colombia. La tierra sin gente, ¿no? Esa cantidad de tierra ya desocupada, ¿por qué no las volvemos fincas, por ejemplo, ¿no? O parques, ¿no? Entonces, todas esas visiones que hacen irreconciliable una relación mucho más digna y horizontal y más, pues, por lo menos que tenga un futuro, porque así como vamos no va a tener, es lo que yo me refiero a que es la última frontera imperial. Además que a eso hay que sumarle dos cosas. Primero, que dónde están ahorita las brigadas de los Estados Unidos controlando el narcotráfico, ¿no? Están entre Guaviare, Caquetá, Putumayo, dando vueltas, ¿no? Y eso no es gratis, no es gratis, es porque hay una concepción de ese lugar como la frontera imperial, la construcción del imperio de los Estados Unidos llega hasta allá. Y el segundo elemento es que uno no puede concebir la política antidrogas, la política global antidrogas, si no se concibe como una disputa imperial que viene desde el siglo XIX, pero que se concreta en el XX, entre Alemania, Inglaterra y los Estados Unidos. Si uno no entiende la disputa por el negocio de las farmacéuticas, de Merck, de Bayer, si uno no entiende el lugar de las drogas en la guerra, el lugar que usted necesita para tener 3 días un soldado peleando en el frente, usted necesita que esté drogado, ¿no? Las metanfetaminas se crean, es en el escenario de la Segunda Guerra Mundial. La marihuana y la heroína en Vietnam, ¿no? Entonces, si no se entiende la política global antidrogas en el escenario de la construcción geopolítica del mundo, pues va a ser muy difícil comprender. Entonces, digamos, cuando yo hablo de la frontera imperial, me pienso en eso, pues. Bueno, está muy, lo que planteas me parece muy, muy potente y me hace pensar en las histerias que tenemos en este país, ¿cierto? De cómo entendemos el país como por parches, que en un momento pasó una cosa aquí, en el otro momento pasó otra cosa acá, y estamos, decía alguien por ahí, es un país desvencijado, sin duda alguna, por la guerra. Y nosotros acá, pues te hablo como habitante de la Amazonia, estamos instalados en esa disputa y no sabemos que estamos instalados en esa disputa, ¿cierto? Y tú en tu libro, pues estamos hablando, para los que están conectados, estamos hablando del libro de Estefanía Levantados de la Selva, Vidas y Legitimidades en los Territorios Cocaleros de Caquetá. En este libro tú nos ayudas como a entender, no solo a nosotros caqueteños, sino a todo el país, de esos territorios. El país no ha querido pues tampoco entender desde comienzos del siglo pasado, cuando José Eustacio Rivera, por ejemplo, este gran personaje, pues también nos ayudó a entender cómo aquí estaba pasando lo de las caucherías, y tú retomas ese tema pues del cultivo de la hoja de coca articulado pues a todos estos fenómenos. Y en ese sentido pues quiero preguntarte cómo es mirar esos procesos históricos, dejando como de lado esos discursos instalados, esos imaginarios que tenemos en este país, que la misma academia los ha tenido y que está como tratando de abrirse un poco. Tu libro pues es un ejemplo de esto. Ajá. Tú me vas a hacer repetir lo mismo que repetimos los estudiosos de la Amazonía, pero me encanta porque hay que repetirlo y me parece fundamental. Y tiene que ver con también mi decisión de hacer el libro, porque el libro nace como la tesis de doctorado. Y entonces, y ahí se mezclan, voy a responder en doble dirección tu pregunta porque es fundamental. Digamos, si no se entiende eso, no se entiende
la discusión. Y refiere a que yo en la maestría hice una investigación, esa era de historia. Yo estudié economía, después hice la maestría en historia. Digamos, yo tenía toda una reflexión sobre la historia económica, unas inconformidades también sobre mi formación de historia económica. Esto no puede ser solo modelación, ¿no? ¿Cómo pensar una historia económica más allá del modelo de si el tren servía o no servía, que era lo que a uno le enseñaban en la universidad? Entonces dije, no, yo necesito aprender a hacer esto de las fuentes documentales, historia oral, de otras cosas. Entonces, bueno, empecé a involucrarme y la investigación fue sobre el Estado en las fronteras, se llama, y el proceso de expansión estatal en el Caquetá, en la época del caucho. Entonces, claro, digamos, si tú me preguntas, yo me presento como economista, yo pienso en términos de economía y de economía política heterodoxa, ¿no? Aunque mi escuela fue absolutamente neoclásica, mi formación y mis discusiones y mi discusión es heterodoxa. Entonces, desde ese lugar yo empecé a pensar precisamente el caucho y el proceso del caucho y toda la discusión sobre el extractivismo cauchero, pero no desde el qué ocurrió, sino cómo se constituyen unos órdenes estatales en torno a ese caucho, a esa economía. Entonces uno puede ver, ustedes han visto, y uno cuando habla de la Amazonía habla de esas etapas de una larga duración del extractivismo. Entonces, primero, entonces está todo lo que significa, todo lo que sacaron por el río Amazonas, la vainilla, todo lo que empiezan a sacar, el cacao. Por ejemplo, la primera colonización en el Caguán se hace como en 1600 y pico, nos dice Roberto Pineda. O sea, el Estado colombiano y el mundo occidental y el mundo imperial ha intentado domar al Caguán desde 1600 algo, ¿no? Ha intentado caerle al Caguán. Entonces, digamos, hay una larga duración de extractivismos y entonces uno pasa al caucho, después uno discute la ganadería. No es gratis que haya un Nestlé allá, ¿no? Que hace un Nestlé allá, pero no, allá hay un proyecto ganadero muy amplio de constituir la Amazonía como una gran estepa ganadera, y eso hace que sean 1 millón de hectáreas en pastos y 90.000 hectáreas en comida en el Caquetá, por ejemplo. Y de ahí pasé a hacer el doctorado porque quería algo más presente y una discusión que también suma el poder y la economía, y caí en la coca. Entonces, la coca y la economía de la cocaína, la economía cocalera tiene que entenderse, y es una de mis discusiones en esta larga duración del extractivismo, en esta larga duración del despojo y de la construcción de dinámicas del capital, porque además creemos que las economías ilícitas, por ser ilícitas, entonces son, no sé, comunitarias, cooperativas, ¿no? Son capitalistas, violentamente capitalistas. Y hay unos ganadores y hay unos perdedores y hay un despojo, ¿no? Entonces es un poco seguir examinando esas formas de extractivismo en un concepto amplio, pues, de la palabra, pero estas formas de despojo del capital Sí, desde la coca. de hecho tú usas uno de los capítulos del libro, se titula Toca sacar el rinde, ¿no? Que eso es una expresión pues que se puede leer como reflejos del capital en la producción rural, ¿no? Y ahí está pues la discusión en tu libro. Quiero después de esta instalación que haces pues de tu libro en una discusión que es bastante amplia, ¿cierto? Que es muy necesario plantearlo porque es una discusión que poco se da. Quiero hacerte la pregunta sobre, pues, en todo este escenario, tú planteas que en contraposición al discurso sobre la ilegalidad de la coca, está el de la cuestión rural de la coca. Me parece que es una construcción tuya muy importante y que nos abre el universo de comprensión, ¿cierto? Pues Sí. para ir rompiendo pues con esa dicotomía, ¿cierto? Entonces,
la cuestión rural de la coca. ¿Cómo leíste eso aquí en el Caquetá? Que recuerdo una frase de Bernardo Tovar una vez en la radio que estábamos hablando y él dijo que el Caquetá era un perfecto laboratorio del siglo XX. Pues a propósito pues, de todas esas discusiones sobre lo rural, de Estefanía. Ajá, sí, eso es como un spoiler. No, mentiras, te estoy molestando. Estás contando ya al final, el mayordomo es el asesino. No, mentiras. No, es muy importante. Digamos que el libro se nutre de 3 discusiones que las pueden ver a lo largo de la construcción del libro. Y una discusión es claramente la política antidrogas y su efecto en América Latina. Otra discusión es la de la sociología de la exclusión, muy influida por mi tutora, por Cristina Bayón, que es una investigadora sobre la exclusión social. Entonces, digamos, por eso este tema de las trayectorias. Y el otro transversal es el de el campesino, las campesinas, lo rural. Es una discusión más amplia que se nutre y yo verto de las discusiones que plantea mi otro tutor, que es Uber Cartón de Gramont, que también es una persona que ha pensado el campo en México y en América Latina de una manera muy profunda y muy rica, tratando de insertarse en estas discusiones o bueno, aportar en estos grandes debates en América Latina que se ha dado sobre lo campesino, ¿no? ¿Qué es lo campesino? Entonces, que se va desde el bulto de papa a lo Marx, ¿no? De esos entes allá estáticos, ¿no? Que pasan por Chayanov, pero que hay de ahí en adelante una discusión teórica muy fuerte en América Latina sobre el lugar de lo campesino, hasta en la revolución, pues. Entonces, sin ánimo, pues, de aportar teóricamente la discusión, esa es una latencia muy fuerte en mi interés de entender la cuestión campesina y la cuestión rural, que tiene 2 vetas muy diferentes y plantea dos discusiones conceptuales muy diferentes, el concepto campesino y rural, pero también era una suerte de provocación, ¿no? De bueno, pero más allá de pensar esto otra vez como el campesino delincuente, ¿por qué no le echamos ojo a qué es la ruralidad que está construyendo el país, ¿no? ¿Qué es la ruralidad que está construyendo el país en medio del conflicto armado, en medio de esta política anticampesina, en medio de estas colonizaciones, de la construcción del Estado-Nación? Entonces es como una provocación para pensar esas ruralidades que está produciendo el país. Entonces digamos que por eso me surge y quería dejarlo planteado, con ánimo de lanzar algo para ver, para provocar, porque de eso se trata esto, de provocar. Sí, bueno, Estefanía, pues estas lecturas pueden hacer, no pueden hacer de una persona que esté lejos de la región. Yo siempre, pues, en conversaciones que hemos tenido, te lo he dicho, cómo el hecho de ser de acá también te da una mirada sobre todos estos fenómenos pues, que tú has visto que le han pasado a nuestros paisanos, ¿cierto? Y la pregunta pues, que voy a hacerte ahora es sobre eso. ¿Tú no has sentido que esa forma, esa cercanía tuya pues, con la región, por ser de aquí, eso es muy, muy, muy importante mencionarlo, que no es de un trabajo de campo pasajero? ¿Tú no has sentido que eso digamos, ha reñido de alguna manera con las lecturas académicas desde el centro? Me he preguntado eso y quería pues planteártelo, porque yo sé que es muy importante en un debate pues del lanzamiento del libro, porque el libro pues pone a dialogar a esta región con el país. Sí, ahí hay varias aristas muy, muy profundas que tocan muchas fibras, pero voy a tratar de resolverlo de unas maneras. En términos metodológicos, yo estaba haciendo unas preguntas un poco más amplias
cuando empecé a pensar el tema, sobre el tema del desarrollo, sobre el tema de economías, de ganadería, no sé qué, y fui cada vez cayendo más al tema del narcotráfico. Entonces, a mí, y de la economía de las drogas y de la cocaína. Y a mí eso me pareció muy interesante porque yo nací allá, me crié allá, estudié allá y, y, y digamos que yo estaba empapada y conocía muy bien la vida del pueblo, ¿no? No necesariamente la ruralidad completa, no vivía en el campo, pues, pero la vida urbana de Florencia y el campo, ¿no? Pero cuando empecé a preguntar sobre esto, me di cuenta, y eso ya hace unos 10 años, de, de cómo está naturalizado el tema de las drogas, de la coca, de la cocaína. Naturalizado en el sentido en que de repente me di cuenta que estaba aprendiendo y releyendo la historia de mi región, ¿no? De repente, claro, estas grandes discusiones sobre las luchas políticas tan fuertes, sobre la historia del Caquetá y lo indígena y el extractivismo y esto, pero la coca no estaba ahí. Y no es un asunto de los caqueteños, es un asunto nacional. Si ustedes ven cualquier libro de historia económica del país, ábranlo y díganme dónde está el capítulo de la bonanza marimbera, ¿no? ¿Dónde está el capítulo de la economía de las coca? ¿No? Los grandes compendios de la historia económica, ¿no? Entonces, indirectamente me di cuenta que había de verdad había un mundo que no estaba vivo para la discusión académica, no existía para la discusión académica. Entonces, de repente, me vi aprendiendo y me vi atando cabos de relaciones y de gente y releyendo mi vida en la región de repente. Entonces, claro, no, es que fulanito cultiva y el otro era químico y tal era traqueto, y no. Entonces uno empieza a hacer una lectura de todo el entorno que uno le había parecido normal y que a veces había pasado desapercibido. Bueno, los traquetos no pasaban nunca desapercibidos. Estefanía, y permíteme mencionarte algo. No sé si te tocaron las marchas campesinas del 96, creo que sí. Además, viste toda esa mareada social. Sí. Yo tenía como 14 años, 15 años, y esa precisamente fue en la entrada en Itarca. Bueno, una de las concentraciones fue en Itarca, que fue la ida a la fin, que es la ida a un lugar familiar. Y entonces esa es parte de la vida cotidiana de la familia. Todos los fines de semana nos íbamos para allá. Y era el San Pedro. Por eso el San Pedro es tan importante. Eso sí, eso late para mí, el río San Pedro. Entonces, claro, yo me acuerdo de no haber podido pasar y de la vez que pasamos, cuando ya habían tumbado los cambuches y se veía todo tumbado. Y cómo uno empieza a relacionar esas imágenes. Y ahora por ejemplo, yo tengo las imágenes que sacó el noticiero en esa época, el reportaje que ya no me acuerdo qué noticiero hizo, pero hicieron, y veo las imágenes, identifico los lugares, y eso es como una relectura de una relectura que va más allá de lo académico y va sobre uno, ¿no? Así es, sin duda te llega, y me parece escucharte hablar cuando hemos ido hacia esa zona y ver el río San Pedro, ¿no? Que te evoca muchas cosas. Para los que están escuchando, pues estamos hablando del río San Pedro, uno de los grandes ríos del Caquetá, aquí saliendo de Florencia, que unos 18 kilómetros de Florencia, yendo hacia la vía San Vicente del Caguán. Bueno, Estefanía, cruce de tensiones, historia económica, la construcción del Estado en la Amazonia y la discusión metodológica sobre la aproximación a la política prohibicionista de drogas. Ahí te embarcas tú en el asunto del cultivo de la coca y de los cultivadores, ¿no? Que tiene muchas aristas también, porque pues, en el imaginario está que el cultivador de coca solo es el raspachín, ¿cierto? Pero no solo es el raspachín, Estefanía. Y eso es clave
en el libro, ¿cierto? Caracterizar los personajes. ¿Cómo es que tú caracterizas a esos personajes y comienzas a acercarte a ellos, pues, con todas esas discusiones de las que ya has hablado y con tu experiencia personal, pues, con la región? ¿Cómo caracterizas a los personajes? Sí. Yo primero, y ahí sí, digamos, y es algo que repito, honestidad de rigor, ¿no? Uno siempre tiene que decir desde dónde habla. Esos artículos donde uno no sabe quién es y termina siendo el autor cooperación internacional, uno, como que siempre es importante dejar claro de dónde se habla. Entonces, digamos que yo hablo desde, pues yo soy una persona que creo en la regulación del mercado de las drogas, ¿no? Y creo que el prohibicionismo reproduce las dinámicas de violencia de manera más agudas, más crueles que el mismo consumo de drogas. Creo que el prohibicionismo, como dije cuando gané el premio, es una política que se muerde su propia cola, es decir, reproduce la pobreza de los campesinos para poder reproducirse a sí misma. Entonces, desde ese punto yo hablo. Entonces, cuando yo llego a hablar del tema, yo no llego a decir, oiga, ¿usted por qué hace esto que está malo, que está mal? Usted no se siente delincuente, por ejemplo, ¿no? Sobre los campesinos, sino que uno establece una relación diferente, pues una relación donde tampoco tiene que girar en torno a eso, sino una relación pues mucho más amplia que el señalamiento, que el por qué está cultivando esto, cuénteme para yo decirle al mundo por qué es que cultiva, ¿no? Entonces, cuando uno rompe esas dinámicas de moralizar al otro y considerarlo un desviado, que es una de las discusiones que yo planteo en términos teóricos, y de ahí me sumo a todas las discusiones que ha hecho Becker, pues Howard Becker, pues creo que me permite por lo menos transitar hacia un diálogo un poco más abierto con las personas, ¿no? Y con los campesinos. Y un segundo punto, creo que, claro, pues como caqueteña, y tú me conoces, no solo el tema de la política de drogas es lo que me tiene ahí, sino que es un asunto que va más allá de intervención y de control y de despojo y de destrucción de la selva, ¿no? Ahí hay unos conflictos socioambientales mucho más amplios que simplemente la política prohibicionista. Entonces, digamos que eso sí late en que es un compromiso para decir algo sobre no visibilizar la Colombia profunda, como le quieren hacer a uno ver, sino tratar de visibilizar los responsables de que se asuma esa región como una Colombia profunda, que es la discusión detrás. Sí, es la política de la culpa, ¿no, Estefanía? Bueno, quiero comentarte que hay una pregunta, nos hace Andrea Alvis. Un saludo para Andrea Alvis. Dice ella, negar esta historia hace parte de las violencias epistemológicas que han creado las academias. ¿Qué se quiere esconder en el fondo? Dice ella. No sé qué lectura tengas tú, Estefanía, de esta apunte que hace Andrea Alvis desde el Putumayo, Fantástico, ¿no? fantástico comentario. Un saludo a Andrea. Creo que ese es el eje de la discusión. Digamos que uno de los ejercicios que yo quería hacer es visibilizar las violencias sobre territorios en el marco de la política antidrogas. Pero para ahora saber esas violencias, hay que saber quiénes ejercen esas violencias. Y en eso hay que ser muy claro. Eso es una decisión política. Y una decisión política que deben asumir unos responsables, ¿no? Unos poderes, unos actores. Pero mientras tanto nos enredan como golosina en otros debates, como el de la Colombia profunda, que esa es, para mí desde el punto de vista es otra discusión de violencia epistemológica muy fuerte, ¿no? El problema o el del Estado ausente, ¿no?
el del Estado ausente, ¿no? El problema es que no hay Estado, entonces, ¿qué quieren? Les mandamos el Plan Colombia para que tengan Estado. ¿Cómo se legitima la violencia a partir del discurso del Estado ausente? Entonces, yo quedaría muy, muy, muy feliz si desde el Caquetá, desde el Putumayo, desde el Guaviare, ya rompiéramos esa retórica tan frecuente en todos, en medios de izquierda, de derecha, todos, en Bogotá, todos. Una vez me decían, pero si Colombia profunda es como le dice fulanito X, y yo, pues no me importa, eso está muy mal. Eso lo que hace es un ejercicio de revictimización y reinvisibilización. Entonces, es muy importante poner en cuestión todos los lugares comunes de la mitología del narcotráfico, pero aquí en esta conversación, la mitología de la construcción del Estado en el país. La mitología de la construcción del Estado. Entonces, la mitología de que allá no hay Estado y hay que llevárselos. La mitología de que eso es allá muy profundo, por eso no se sabe qué pasa allá porque es muy profundo. Mientras tanto, se esconden todos los responsables del despojo, la miseria y la exclusión de todos estos pueblos. Bueno, bien, bien, bien interesante. No más Colombia profunda, no más Estado ausente, hay que decirlo explícitamente, ¿no? Estefanía, yo quiero que hablemos del ejercicio. A mí me llamó mucho la atención en tu libro cuando dices que tu ejercicio, digamos, etnográfico y de trabajo de campo fue tomando apuntes, o sea, tú abordaste trayectorias de vida de los cocaleros, analizaste pues todas esas categorías a partir de tu ejercicio de tomar apuntes, porque con grabadora en estos contextos es muy difícil, por seguridad, por prevenciones, por muchas razones, ¿cierto? Y esto es importante en tu libro, y que los investigadores seguramente querrán saber, y por eso comprar el libro de Estefanía, que lo pueden adquirir en la editorial de la Universidad de los Andes online. Sí, eso, tengo libretas y libretas y libretas. Y ahora escribo y digo, ¿yo cómo hacía en esa época? Porque ya es como... pues resulta que yo hice muchos pilotos, pues porque yo, hasta antes de la pandemia, yo iba cada 3 meses al Caquetá, cada 4 meses yo iba, estaba, voy, vengo. Entonces, claro, y uno, entonces desde que inicié, yo iba yendo, calentando motores, conociendo gente, dinamizando y disfrutando también, viviendo, porque uno tiene que vivir, tú sabes, tú esas narrativas las entiendes y esas sensibilidades del oído las entiendes. Pero entonces, claramente esa investigación empezó a hacerse al inicio de las negociaciones con las FARC en La Habana. Y pues era otro país al que vivimos ahorita, no se había declarado cese. Entonces se movía uno de manera diferente en el territorio. Claramente en compañía y con apoyo y con permiso de las juntas de acción comunal, que son este eje que uno tiene que respetar. Entonces, digamos, en ese ejercicio, claramente no es como llegar ahorita todo el mundo llega con cámaras y no, porque es muy interesante, porque el estigma ha cambiado, el foco del estigma ha trascendido. Yo llegué en el momento en que por primera vez los campesinos, después de las marchas cocaleras, que los persiguieron, los asesinaron y los hicieron esconderse y los enviaron al exilio, por primera vez habían campesinos que salían de nuevo. Y salían, y además decían, soy cocalero y quiero pertenecer a la mesa. Entonces, eso es muy poderoso en la medida en que la gente empezó a romper el estigma, pero yo empecé la investigación al principio, entonces pude seguir todo el proceso. Y claro, pues llegar con una cámara y llegar con un cuaderno, pues no, digo, y con una grabadora, pues no. Yo me acuerdo de un niño que me decía, usted no les va a decir a la policía que estamos aquí, ¿cierto? ¿No? Me decía, usted no les va a decir nada. Pero también me pasó a otros lugares en donde llegaba y me decían, oiga, ¿y dónde dejó la cámara? Y yo así toda escondida, con no sé qué, el celular, lo que sea, ¿y dónde dejó la cámara? Entonces, digamos que fue un momento en el que yo empecé, vi y hacía la toma con grabaciones y la gente se cuidaba,
y apagaba la grabadora, y lo que le pasa a todo el mundo cuando trabaja estos temas, uno apaga la grabadora y la gente se suelta a hablar, ¿no? Entonces, eran esos momentos en los que uno tenía que agarrar, y no solo en las entrevistas, sino en la compañía, ¿no? Bueno, vamos a caminar por aquí, cuénteme esto, lo otro, y uno va charlando y charlando. Entonces, es muy difícil andar con una grabadora todo el tiempo, ¿no? Y de ahí, pues sí, me volví hice taquigrafía, Sí, y en la noche llegaba a pasar y a transcribir todo, porque si no me entendía. Entonces, fueron meses muy, muy exigentes en que en el día estaba en una cosa y en la noche estaba transcribiendo toda la información. sí. Bueno, Estefanía, ya casi nos acercamos al cierre de la charla. Ay, qué pesar. Invitarles a que el libro se consiga en las tiendas virtuales, la tienda virtual de Uniandes. Y con una pregunta que nos hace Astrid, Estefanía, ¿logra la autora identificar una noción de desarrollo, entre comillas, propia de las comunidades campesinas cocaleras que rompa la lógica del crecimiento? ¿Cuál le parece más potente para pensar otras formas de organizar propuestas sociales sustentables? Son como dos preguntas en una, Estefanía, que nos hace Astrid. Sí, fantástica pregunta. Muchas gracias, Astrid, está buenísima. No, mira, es una economía capitalista en la cual, como describo yo ahí, la base para el campesino es el rinde. El rinde es los gramos por arroba de hoja, los gramos de pasta por arroba de hoja, y la gracia es que salga lo más. Y esa es la lógica detrás. Así como la lógica detrás de la ganadería es cómo engordar lo más rápido posible el ganado con tal pasto, y bueno, entonces hay una lógica que se basa en lograrlo de la manera en que sea, como pasa con el aguacate y todo. Cuando uno va a un sembrado de aguacate, le echan todo el químico posible para que la rapidez con que crezca el aguacate y el híbrido, y le cuentan a uno, y se hace la mata más débil porque le aparece el gusano, pero es que si no hace así no sale la cosecha pronto y ya no me la reciben, ¿no? Entonces, digamos que la dinámica agrícola, cocalera y toda, está sumamente viciada por estas dinámicas del capital y de la sobrevivencia, y en estos niveles de la sobrevivencia, porque pues de eso depende la vida, y entonces la vida, ahorita hago una apreciación de eso. Entonces, entonces no son formas alternativas de organización campesina, no son formas cooperativas, ¿no? Son formas que están insertas en estas dinámicas del capital, y hay que reconocerlas como eso. Y es lo que yo me refiero como economías endrogadas. Y no son endrogadas porque sea con base en drogas, sino son endrogadas porque dependen de químicos principalmente, químicos, químicos y químicos. Entonces, pensar ahí en alternativas sustentables, consolidadas desde los campesinos, en ese momento no era tan claro. No era tan claro. Ahora, estaban lidiando además con otras cosas, con el tránsito del estigma. Ahora, a partir de los acuerdos de paz y a partir del posconflicto, este tema del conflicto socioambiental se convirtió en un elemento muy importante y una discusión muy importante. Ustedes ven, ahora hablan de la deforestación, y todo este tema del conflicto socioambiental logró otro lugar. Entonces yo creo que hay un espacio, y se ha dado un espacio para pensar formas alternativas de producción, pero que claramente no son maduras, no son todavía realidad, y están atadas, las visiones de desarrollo están atadas muy estrechamente con la ganadería, con el tránsito a la ganadería. La opción legal de los campesinos es el tránsito a la ganadería. Claramente usted ve fulanito tal pudo hacer esto y lo otro, y otros tipos de alternativas, pero Bueno, no. Ay, sí Dios es. mío, ya vamos a cerrar. Bueno, Estefanía, pues ha sido muy grande lo que hemos hablado. Invitarles a los que siguieron esta transmisión para que adquieran tu libro. Pues finalmente saludarte de nuevo en la distancia,
y pedirte que invites pues a las personas que nos siguen y que van a ver posteriormente esta transmisión para que se acerquen a tu libro. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias a Ediciones Uniandes por la apuesta. Yo no puedo estar más contenta de poner en discusión muchas cosas que no terminan ahí, no son la verdad verdadera, sino que intentan dinamizar debates nuevos que necesitan nuestras regiones, que necesitan nuestros pueblos, que necesitan nuestras montañas, nuestros ríos, no como míos, sino porque trasciende la necesidad de defender lo nuestro. Yo los invito, porque precisamente los invito a leer el libro, porque intenta dejar muy claro una cosa que nos enseña Saramago y nos hace entender Saramago muy claro en sus textos, en su libro, Levantados del Suelo. Por eso se llama mi libro así, porque yo leía Levantado del Suelo y leía el tono, la narrativa, la sensibilidad, la posibilidad de hablar y de Saramago, de lo campesino en Portugal. Y yo pensaba en lo campesino. Entonces, yo solo quiero terminar con una frase de Saramago que dice: crea la naturaleza sus diversas criaturas con admirable brutalidad. Y este es un llamado para que nunca más aceptemos la brutalidad de la política antidrogas, que justo en estos meses y en estos años vuelve a reactivarse contra los pueblos y las tierras que deben ser el corazón latente de nuestra nación. Entonces, muchas gracias por escuchar. Acérquense, escríbanme y sigamos conversando, porque como dijo Piglia, conversar es como escuchar jazz. Uno no sabe qué va a terminar pasando. Bueno, que estén muy bien. Gracias. Gracias, Os. Un abrazo. Gracias a todos. Un abrazo para ti también, para todos también. Chao.